Sí, Max, pues digo, yo sé que fue hace unos días, pero mis condolencias a las personas, a las víctimas, a los familiares de las víctimas de esta terrible tragedia. Digo, antes de politizarlo, antes de deslindar responsabilidades y aclarar lo que sucedió, pues mis condolencias. Es un hecho trágico que nos debe pues entristecer como mexicanas y como mexicanos. Y lo segundo, Max, en ese sentido, es un poco lo que tú dices, pues no es la primera vez que sucede algo así, y no es la primera vez que sucede algo así en las administraciones de Morena. Es una cuestión que ya ha pasado en más de una ocasión, sucedió aquí en la Ciudad de México, pasó con el metro, con el tren ligero, y que ahora sucede aquí. Parece ser, por lo que ha salido en redes sociales de algunos otros expertos, que esto se había advertido, Max. O sea, esto se había dicho y se habían señalado algunos de los posibles riesgos de la manera en la que estaba construido el tren interoceánico. Yo creo que a veces el gran problema, y lo hemos comentado aquí en esta mesa con Adela, contigo, es esta manera de gobernar donde siempre cuando hay una crítica, cuando hay una diferencia, cuando hay un señalamiento concreto, la manera de gobernar de Morena es decir, es la oposición, son nuestros adversarios. Cuando muchas veces si se escucharan esos señalamientos, esas alertas, esas advertencias, pues podríamos a lo mejor ahorrarnos vidas humanas. Y por eso, la pérdida de vidas humanas. Por eso justamente nosotros como Movimiento Ciudadano, Max, y otras fuerzas políticas, pues hemos solicitado, y yo lo voy a hacer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, vamos a pedir una investigación independiente Ujú. para saber qué es lo que sucedió, porque ya pasaron 2 días, Max, digo, estos procesos son largos, toman su tiempo, pero no sabemos qué pasó. Entonces ellos dicen, no, no hay fallas, todo está perfectamente bien construido, ya salió la Marina a decir es que no había fallas en la construcción. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Porque las víctimas merecen una explicación y los mexicanos también necesitamos saber qué es lo que está pasando, porque esta administración se ha apreciado de que va a seguir construyendo muchos trenes. Yo creo que es positivo, Max. Yo creo que es positivo que el país Claro. construya. Tenemos que crecer, tenemos que construir infraestructura, pero necesitamos garantías de que esa infraestructura se está construyendo y se está construyendo con seguridad también. Claro, no son los qués, sino los cómo, porque nosotros estamos a favor del desarrollo, a favor de la construcción de trenes que son tan indispensables en el comercio, en el transporte de personas, por supuesto, pero no en los cómo, en los qués está el fondo, porque cuando escuchamos, además, lamentablemente, y volvemos a repasar estos audios, en donde estos personajes, en donde Amílcar Olán, los hijos del expresidente, el hijo del expresidente, conocido como Bobby, pues se ríen, inclusive se burlan de que cuando se descarrile será otro pedo, porque así lo dicen tal cual. Nos damos cuenta de que no solamente en este tren, sino en el Tren Maya y tal vez en otros proyectos que estén involucrados, pues nos hacen tener una falta de certeza, una desconfianza absoluta en estos nuevos proyectos, a menos de que esto haya generado una repercusión y haya pues generado un impacto para el desarrollo de los nuevos proyectos. Lo que me llama la atención, Juan, es que estos proyectos que deberían, por ley, ser licitados, tendrían que ser de una licitación pública, no se llevan a cabo. Ya en el Diario Oficial de la Federación no se publican licitaciones para la infraestructura pública, lo cual deja mucho que desear sobre los actos de corrupción y nepotismo que hay a quienes les dan este tipo de proyectos, porque sabemos que el Ejército, la Marina, son los que se encargan ya de esto. Entonces, ¿en dónde está ese beneficio que existe para las grandes empresas, no solamente nacionales, sino transnacionales, de dar certeza, de reflejar además también esta responsabilidad de hacer las cosas bien y que ahora pues no existe pues una posibilidad de que tengamos eso? ¿Por qué se dejaron de hacer licitaciones? ¿Por qué las cosas se hacen siempre bajo el tapete, a escondidas, de manera corrupta, cuando es lo que es todo lo contrario de lo que necesitamos? ¿Qué expectativas tenemos para el próximo año y para los próximos proyectos, Juan? Acabas de decir una palabra que yo creo que es la clave en esto, Max. O sea, es la confianza. Es la confianza de las ciudadanas y de los ciudadanos en un gobierno que sepa construir, en un gobierno que sepa licitar, en un gobierno que sepa supervisar las obras de infraestructura que está construyendo. Eh, Hoy, si van a seguir construyendo trenes, ¿qué garantía tiene un ciudadano, un mexicano, de que se va a subir y que se va a subir con seguridad? Yo creo que hoy hay muchos mexicanos pues, que lo están pensando 2 veces. Porque otra vez, también el Tren Maya había presentado
ciertas fallas y ciertos descarrilamientos. Afortunadamente fue sin pasajeros, pero esto ya había ocurrido. Y por otra parte, Max, hay un punto aquí, y tú también lo mencionas, que Movimiento Ciudadano no ha dejado de denunciar, que es el problema de la militarización. Y lo hemos denunciado en el tema de seguridad, ahorita que hablabas de ese tema. Hemos dicho, la militarización no ha resuelto el problema de seguridad en el país, al contrario, lo ha profundizado. Y además, en otros temas como el administrativo, como es en este caso, o en el tema de la construcción, o en el tema de operación de grandes obras de infraestructura, pues se está mostrando que tampoco es la vía, Max, que Sí, porque no es su función. O sea, no, me parece que incluso dentro del propio ejército, dentro de la propia marina, ellos saben y ellos están conscientes. Yo he platicado con muchos en activo y en retiro militares, que ellos saben que esa no es su función. Su función es defender a México, claro. es defender la soberanía nacional, así está sus facultades en la Constitución. No es construir trenes, no es estar construyendo grandes obras de infraestructura y supervisándolas y administrándolas. Ayer lo ponía en un mensaje Jorge Álvarez Maínez, la militarización no solo ha sido una catástrofe en materia de seguridad, también lo ha sido en otras áreas de la vida pública del país, y creo que eso hay que decirlo, porque efectivamente, como tú lo dices, pues se están construyendo las obras sin licitación, sin transparencia, sin las reglas que establece, digamos, los lineamientos de buen funcionamiento de la obra pública. Y yo creo que ese es un gran problema para el país que nos lo tenemos que replantear. Y lo hablábamos la semana pasada. Lo lamentable de todo esto es el tipo de discusión pública que tenemos, porque Morena va a salir a decir que bueno, que la oposición se quiere colgar de esto, y sin duda alguna habrá algunos opositores de los partidos tradicionales que busquen colgarse de esto y que con esto intenten colgarse para subir puntos electorales. Nosotros en Movimiento ya no vamos a intentar, pues en primer lugar, como te decía, estar con las víctimas. Ahí hay personas de Movimiento Ciudadano con las víctimas dando apoyo. Pero en segundo lugar, Max, sí tener una discusión de cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en el país, porque esa no es su función. Y me parece que han abusado las dos administraciones de Morena en seguirle dando y dando y dando facultades al ejército y a la marina en áreas donde me parece que ellos mismos saben que no son para los que están constituidos. Claro, una institución tan noble, tan loable como lo representó siempre la Marina Armada de México, el Ejército Mexicano, y que ahora estén manchados con temas del huachicol fiscal, con el exsecretario de Marina, sus sobrinos, involucrados en uno de los peores saqueos que ha sufrido nuestro país, cientos de miles de millones de pesos, ahora en la construcción de la infraestructura. O sea, una institución tan importante y que esté manchada de esa manera deja mucho que desear en ese aspecto estas decisiones en el país. Pero además también cuando hablamos de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Estatal en el estado de Oaxaca, tenemos que decir que no tenemos confianza porque, bueno, con el fiscal anterior, con Gertz Manero, no hubo la resolución de por lo menos 3,000 carpetas de investigación que se quedaron perdidas, olvidadas, de casos de desaparecidos, de corrupción, en fin. Pues tampoco, ¿qué confianza vamos a tener en una fiscal que no tiene experiencia, pero además fue acomodada, lo sabemos todos, para proteger los intereses del oficialismo? ¿Por qué no se permitió una investigación tercera para dar a conocer precisamente las causas de este accidente y no lo que ellos vayan a decir? Porque sí, tienen resguardada la caja negra, bueno, el equivalente a la caja negra del tren interoceánico, pero ¿qué certeza vamos a tener de la respuesta que den los peritajes y de la administración sobre este accidente? ¿Será verdaderamente confiable lo que ellos vayan a dar a conocer en los próximos días? Ya pasaron muchos días, mucho tiempo, y tendrían que empezar ya a salir señalamientos irresponsables sobre este tema, y pues así van pasando los días, las semanas, los meses, se olvida, la carpeta se queda abierta, se le da carpetazo después y listo, se acabó. Se establece una reparación del daño para las víctimas con lo que pasó con el Puente de la Concordia en Iztapalapa, y se acabó y sigue la vida como si fuera normal, como si pudiéramos olvidar esos episodios que han marcado la vida de los mexicanos, como la línea 12 del metro y muchas otras desgracias. ¿Ante qué estamos entonces, Juan? ¿Podemos ahora sí tener confianza en la Fiscalía o vamos a ver lo mismo de toda la vida? Pues mira, Max, en el caso de la Fiscalía General, nosotros lo dijimos. Yo creo que ahí,
dos maneras de legitimarse. Una manera es la que llegas, que bueno, pues es la formal y que cumplió con los votos y lo que requiere la Constitución. Pero la segunda es en los hechos. Y creo que la Exacto. fiscal general de la República tiene la oportunidad, ahora sí como tú lo vas a decir, es la oportunidad pues de ver que tenemos una fiscal autónoma, como lo mandata la Constitución, una fiscal independiente, una fiscal, sobre todo, que sepa hacer investigación, que sepa hacer inteligencia, que sepa presentar un caso, que sepa explicar ese caso a la sociedad y posteriormente ante los tribunales. Me parece que esto presenta esa oportunidad para la fiscal, sin ninguna duda. Pero por eso, además de esa investigación, digamos que vaya en términos de deslindar responsabilidades en el ámbito penal, pues sí necesitamos, Max, una investigación independiente y autónoma para saber qué fue lo que ocurrió durante la construcción, digamos, de ese tramo del tren interoceánico. Necesitamos saber como sociedad, independientemente de la parte penal que tendrá su propio cauce, qué fue lo que pasó. Porque esto no se puede volver a repetir. Ya ha ocurrido en otras obras. ¿Qué está pasando? Porque como dices, si se está licitando menos y ellos decían que es para evitar corrupción, vamos a comprarles el argumento que se ha comprobado que es falso. Pues bueno, pero está costando vidas humanas, le está costando a familias. Entonces, ¿cuál es el sentido de seguir cada vez más restringiendo la licitación de obras públicas, cada vez haciéndolas más opacas, menos transparentes y otra vez siempre catalogándolas como de seguridad nacional para que no se puedan saber los detalles por parte de las ciudadanas y de los ciudadanos? Entonces, me parece que es indispensable indispensable y necesaria una investigación independiente. Nosotros no vamos a bajar la guardia en ese sentido en la Comisión Permanente y en la Cámara de Diputados como Movimiento Ciudadano para saber qué fue lo que ocurrió. Los mexicanos merecemos una explicación y una explicación de lo sucedido y de los hechos para tener la garantía que no se va a repetir y para que las víctimas de este trágico suceso tengan acceso a algo que es muy escaso en México, que es el acceso a la verdad. Claro, Juan, en esta investigación independiente de la que hablas, que ustedes van a establecer, entablar para pues, que tengamos otra alternativa, ¿en qué momento podemos tener cierta certeza? ¿Cuándo va a empezar esta investigación? ¿Quiénes serán los peritos o los elementos de investigación que formen parte de este tema, de esta tarea? Porque seguramente no van a coincidir los datos que arroje esta investigación independiente y los datos que arroje la Fiscalía y las instituciones que en ese momento pues, las instituciones oportunamente estén dando a conocer. ¿Qué podemos entender cuando se den a conocer estas dos formas o estos dos resultados de la investigación de un hecho que va a quedar otra vez sin esclarecer, los 43 de Ayotzinapa? ¿Cuántos hechos, Juan, se han presentado en nuestro país que no se han esclarecido, que no sabemos los mexicanos, los medios, la verdad? En este caso va a ser lo mismo. La Fiscalía va a dar a conocer unos datos. Esta investigación independiente de la que tú hablas que van a comenzar, van a dar otros datos y a partir de ahí, de ese punto medio, ¿qué se hace? ¿Una denuncia penal? ¿Otra investigación? ¿Qué se hace al respecto sobre estos resultados que se van a dar a conocer y que van a arrojar en los próximos días? Pues mira, Maxo, de nueva cuenta nosotros, nosotros en el Congreso de la Unión podemos solicitarlo al gobierno y podemos exigirle, digamos, a través de los distintos mecanismos que tenemos como legisladores. Lamentablemente no tenemos los mecanismos, digamos, para nosotros llevar a cabo esa investigación. Nuevamente, creo que el gobierno tiene esa oportunidad, Max, de verdad, de mostrar un comportamiento distinto, de decir, nosotros vamos a esclarecer esto, vamos a pedirle a alguna autoridad imparcial, neutral, independiente, que venga a explicar qué fue lo que sucedió y someterse al veredicto de esa autoridad, que pues, puede ser, digo, hay muchas a nivel internacional que hacen las supervisiones de obras de infraestructura. Me parece que respecto de la línea 12, sí, de la línea 12, en su momento se hizo esa investigación. Sí. No hubo responsabilidades posteriormente en lo penal, por ejemplo, pero me parece que sí el gobierno tiene la obligación moral antes que nada de solicitar ese tipo de investigación. Sobre todo, Max, volviendo al punto fundamental, si quiere restablecer la confianza de las mexicanas y de los mexicanos en sus obras de infraestructura, en que va a seguir construyendo y que los mexicanos necesitamos garantías de que esto no va a volver a ocurrir. Y me parece que hay dos maneras.
fundamentalmente. Una es esclareciendo qué fue lo que pasó y en lo segundo dando garantías de que eso no se va a repetir. ¿Cómo no se va a repetir? Bueno, pues vamos a tener, no sé, pues procesos más transparentes, vamos a aumentar la cantidad de licitaciones en materia de obra pública, van a ser mucho más transparentes, van a abrir concursos. En fin, me parece que hay muchas maneras en las cuales se puede garantizar esa confianza ciudadana, porque de la otra manera, Max, pues como tú dices, vamos a terminar con que el gobierno va a salir, va a decir que bueno, que fue una falla humana, una falla mecánica menor, no va a haber responsabilidades. El cuento que ya no sabemos y que ya nos han contado, el gobierno tiene la posibilidad de que no sea así. Tiene Un, esa enorme posibilidad, me parece. claro. eh, Digo, y como mexicanos, lamentablemente, digo, como legisladores, nos corresponde empujar y estar visibilizando este tema y no dejarlo, y no dejar de subrayar la importancia de esta investigación independiente, imparcial y autónoma. Y en el gobierno, en las manos del gobierno de la presidenta Sheinbaum está el actuar distinto y el actuar con imparcialidad, con neutralidad y con transparencia. Claro, y que no sean escuetos, porque esperamos que no sean escuetos en el desarrollo y en el significado de lo que pasa y que a todas luces y para todos es muy claro y que no es un evento ferroviario con cierta incidencia. Cierta incidencia, así haya sido un muerto, es una gravísima incidencia por las condiciones en las que se descarriló en este caso el tren. Entonces, también en la terminología y en el uso de las palabras tendría que haber cierta responsabilidad y congruencia, porque también es inaudito en dónde está el dolor, en dónde se deja el dolor de las personas, de las víctimas, cuando escuchan pues una declaración de esta índole. Es una oportunidad, como dices, y que además hemos sabido todos, una oportunidad única de la autoridad de la Fiscalía General de establecer precisamente las condiciones de dar transparencia al respecto y de sancionar y perseguir a los responsables. Ojalá que esto le pueda dar no solamente claridad a este aspecto, sino que también nos pueda dar tranquilidad a todos de saber que no es una fiscal a modo acomodada como hasta el momento todavía, a menos de que sea algo diferente, creemos, porque esta es una prueba contundente de lo que va a reflejar la Fiscalía General de la República en lo venidero. Si en este caso no hay esa certeza, no hay ese castigo, no hay esas represalias para quienes sean responsables, entonces no esperamos en lo venidero absolutamente nada. Vamos a esperar, vamos a dar el voto de confianza porque es lo que nos corresponde y saber en qué términos va a quedar este desastre, esta desgracia que marca a nuestro país terminando este 2025. Juan Zavala, muchísimas gracias, te mando un abrazo muy grande, como siempre es muy importante, indispensable tu participación en esta mesa que nutre los aspectos políticos y en este debate que con argumentos siempre se nutre contigo y con los representantes, en este caso con Damián y Arturo, con los representantes de otras facciones y otras filosofías políticas. Muchísimas gracias, feliz año y aunque suene lejano, nos vemos el próximo año, querido Juan. Al contrario, Max, muchas gracias a ti, como siempre, por este espacio. Que bueno, que siempre además decírtelo luego, me toca viajar mucho por mi trabajo y me da mucho gusto que en distintos estados, etcétera, pues es un espacio que la gente se acerca y me dice, oye, te vi con Adela, te vi en este espacio. Entonces, bueno, siempre es un gusto, un placer estar aquí, y de verdad gracias por el espacio. Que sea un gran año, Max, y ya nos vemos en el 2026. Un abrazo a toda la audiencia. Igualmente, gracias por seguir nutriendo esta conversación. Juan Zavala, diputado de Movimiento